destacado en esta emisión de noticias. Para este jueves está prevista la continuación del segundo y definitivo debate del proyecto de Código Orgánico General de Procesos. Hay expectativa porque se prevé la aprobación de esta iniciativa, que originalmente fue presentada por las autoridades de la Corte Nacional de Justicia, así como del Consejo de la Judicatura. Y precisamente esta es la materia de nuestra siguiente entrevista, grabada previamente por Fabricio Vela. Veamos. Gustavo Yalc, guayaquileño, doctor en jurisprudencia, exministro de Justicia, exsecretario particular de la Presidencia de la República, actual presidente del Consejo de la Judicatura. Amables televidentes, en el año 2014 el país asistió a la expedición por parte de la Asamblea Nacional de un proyecto de ley largamente esperado, una nueva legislación en el ámbito penal, el Código Orgánico Integral Penal COIP, cuya aplicación ya en la práctica, más allá de que fue publicado en el registro oficial en el primer trimestre del año precedente, ya su aplicación en la práctica comenzó en agosto tras un proceso de transición que constaba en una de las disposiciones de este cuerpo normativo. Y también en el 2014 se dio pues paso al primer debate para la construcción del proyecto de Código General de Procesos, iniciativa que había sido presentada previamente a nivel de proyecto por los titulares del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yal, y de la Corte Nacional de Justicia, Carlos Ramírez. El doctor Gustavo Yal Robben, quien es el presidente del Consejo de la Judicatura, tiene la gentileza de atendernos aquí mismo en el edificio de la Judicatura. Doctor, qué gusto, gracias por su gentileza. ¿Cómo le va? Fabricio, bienvenido, y a usted gracias por la invitación y por la visita. Gracias por la gentileza. 2014, yo decía, un año que marca, si se quiere, un paradigma en cuanto a la legislación de carácter penal. El tema del COIP, ¿cuánto va a abonar para cambiar este país, la estructura del ámbito penal, ya la aplicación del COIP que entró en vigencia en el año precedente? Fabricio, yo quisiera iniciar primero felicitando a la Asamblea Nacional por el trabajo tan intenso que viene desarrollando en el país para modernizar el sistema jurídico ecuatoriano, y además esta felicitación también es un agradecimiento, porque esto le permite a la función judicial ecuatoriana contar con instrumentos legales modernos y más ágiles para servir mejor a los ciudadanos, que es el fin último de todo esto. Un instrumento importantísimo ha sido el Código Orgánico Integral Penal, que la Asamblea aprobó en el año 2014 justamente, y que ya está significando beneficios para la justicia ecuatoriana en el ámbito penal y para los usuarios de la justicia en general, porque ha incorporado el Código Orgánico Integral Penal. El trabajo de la Asamblea ha significado incorporar en el Código Orgánico Integral Penal nuevas figuras para agilizar la justicia en el campo procesal y para modernizar los tipos penales en el campo sustantivo penal. Es la primera vez en la historia del Ecuador que se moderniza simultáneamente el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y el Código de Ejecución de Penas, todo conjugado en un solo cuerpo, lo cual lo han hecho algunos países en el mundo, como Francia, porque es bueno tener consolidado todo en un solo cuerpo orgánico que bajo los mismos principios rija toda la normativa penal. Y el Consejo de la Judicatura también ha estado a la altura de estas reformas, porque a tiempo ha tomado todas las medidas operativas que la misma Asamblea Nacional determinó en las transitorias pertinentes del Código, para que todo lo logístico, lo operativo, las salas de audiencias estén listas para la entrada en vigencia del Código Orgánico Integral Penal. Durante la fase, digamos, de construcción del proyecto de Código Orgánico Integral Penal, si mal no recuerdo, la propuesta original fue presentada por la entonces ministra de Justicia, Joana Pesantes, a la Asamblea, y en la Comisión de Justicia se dio un amplio proceso de socialización. ¿Cuál fue el nivel de colaboración y de diálogo que mantuvieron la función legislativa y la judicial a través de Asamblea y Judicatura respectivamente para construir este proyecto de ley? Muy regular, permanentemente estuvimos abiertos a las reuniones de trabajo, por supuesto, e incluso hacer algunos aportes adicionales a ese texto original. Mantuvimos reuniones de trabajo con la Mesa de Justicia, con el presidente, el doctor Mauro Andino, y con todos los integrantes de la Mesa de Justicia en particular, e incluso el Consejo propuso algunas iniciativas para enriquecer ese buen cuerpo normativo, como por ejemplo el juicio directo, que fue una propuesta construida aquí en el Consejo por parte del vocal Néstor Arbito y que se transmitió a la Asamblea Nacional y que fue acogida, es decir, se enriqueció ese texto original con propuestas y hubo apertura de las dos funciones del Estado para recoger esas inquietudes, para ir perfeccionando ese texto.
Así que el trabajo fue muy coordinado como debe ser. Esa es una obligación que tenemos las funciones del Estado, que establecida en la Constitución aprobada por el pueblo ecuatoriano, de coordinar acciones para el mejor servicio público. Aunque hay sectores particularmente opuestos a algunas tesis, que cuestionan ese nivel de coordinación, que probablemente no existía en el pasado, pero que ahora existe, pero se lo sigue cuestionando. Es un error cuestionar aquello. Es una obligación establecida en la Constitución por un lado, y esa coordinación, respetando las competencias e independencias de cada una de las funciones, debe darse esa coordinación, es una obligación que debe darse, insisto, por supuesto, respetando las competencias de cada uno, pero es una obligación de los servidores públicos coordinar acciones para servir de mejor manera a la comunidad. 5 meses después de la aplicación del COIP ya en la práctica, ¿qué evaluación le da usted a sus resultados? Muy positiva, porque tomamos las medidas oportunas. Es un cambio enorme en poco tiempo, pero como oportunamente se tomaron medidas como la capacitación a todos los operadores de justicia, jueces, fiscales, defensores públicos e incluso policías judiciales. La Escuela de la Función Judicial capacitó más de 10.000 personas en el año 2014 en los contenidos del nuevo Código Orgánico Integral Penal, y además de la capacitación, insisto, tomamos las medidas pertinentes en lo tecnológico, las salas de audiencias, las videoconferencias, el resumen, las actas resumen de las audiencias. ¿Alcanzó ese tiempo de 6 meses de transición para capacitar? Durante todo el año lo hicimos. Pero no solamente los 6 meses. No solamente los 6 meses, sino que lo hicimos durante todo el año, e incluso desde el año 2013 veníamos tomando planificación sobre esto. Es decir, miramos que la legislación se venía, que la reforma avanzaba, así que el Consejo fue planificadamente tomando estas medidas desde el año 2013 incluso. Así que no nos tomaron desprevenidos estas enormes reformas, que eran muy necesarias, pero que significan cambios profundos. Entonces tomamos todas las medidas del caso. El juicio directo, por ejemplo, ha significado que los juicios en flagrancia, que antes se juzgaban en promedios de 200 días, hoy se juzgan en un promedio máximo de 30 días, en promedio, porque hay juicios directos que se hacen en 10 días, algunos en 25 días, y otros juicios flagrantes que toman más tiempo. Pero este promedio de juzgamiento realmente es lo que ha agilizado muchísimo la justicia penal ecuatoriana, pero no solo con celeridad, sino con certezas. Es decir, la justicia penal debe conjugar ambas cosas, la certeza procesal, pero también la agilidad, que va en beneficio de la víctima y que va en beneficio también del acusado, que prontamente la justicia le dirá si es responsable o no. Esa es una de las razones también por las cuales hoy por hoy los privados de libertad en el Ecuador, un 70% tienen sentencia. Y 30% esperan sentencia, que esos son los estándares naturales de un juicio que tiene tiempos procesales. Antes era al revés, Fabricio. El 70% eran personas sin sentencia y un 30% tenían sentencia. Eran de los peores niveles de América Latina. Hoy al revés. Hoy el Ecuador muestra los mejores estándares judiciales, procesales en materia penal de la región. Si mal no recuerdo, en la Asamblea, en la Comisión de Justicia, se está tramitando un proyecto de reformas al COI que fue remitido por el presidente Rafael Correa sobre temas específicos, me parece, de propiedad intelectual, piratería, algo así. Aparte de eso, ¿ustedes han pensado tal vez en reformar algún tema que tal vez no está muy claro dentro del COI, más allá de que son muy pocos meses o que han transcurrido desde que comenzó su aplicación plena? Yo creo que hay que tomar un poco más de tiempo para evaluar. ¿Cuánto tiempo podría ser? Yo creo un año. Sin embargo, las reformas enviadas por el Ejecutivo tienen que ver puntualmente con el tema de propiedad intelectual, que está bien que se incorpore. Y hay otros elementos que yo creo que sí se puede perfeccionar. El Código Orgánico Integral Penal es una obra humana, perfectible, por lo tanto. Creo que es un excelente cuerpo normativo, pero por supuesto hay elementos que se pueden ajustar y perfeccionar. Un tiempo más de aplicación podría dejar más claro aquellos aspectos, pero, por ejemplo, en el tema del juzgamiento de los delitos de violencia psicológica contra la mujer o intrafamiliar, creo que es importante ir evaluando si esa figura penal está bien diseñada para que procesalmente las cosas se hagan ágilmente. Si es que no es así, habría que hacer los ajustes pertinentes. Quizás un tiempo más de aplicación nos dé las luces finales sobre esto. Pero en general, el Código Orgánico Integral Penal ha incorporado una serie de figuras. En el campo procesal, yo pondero mucho el juicio directo porque le ha dado herramientas procesales a la función judicial para avanzar más ágilmente en los procesos penales. El otro tema, el Código Orgánico General de Procesos, yo decía al inicio de este diálogo, doctor Yalc, usted lo presentó a la Asamblea Nacional. El producto final que será debatido en los próximos días por parte de la legislatura se asemeja a aquel que ustedes originalmente habían presentado, es decir, ¿mantiene esa esencia o hubo cambios de fondo dentro del debate parlamentario? Lo bueno de ese proyecto de Código Orgánico General de Procesos
es que se trabajó durante mucho tiempo, durante todo un año, con la Corte Nacional de Justicia y el Consejo de la Judicatura. Entonces lo trabajamos realmente muy técnicamente. No es un proyecto improvisado. Entonces ya entró a la Asamblea Nacional, yo diría, con un nivel técnico muy elevado y que se haya enriquecido durante el debate y durante el trabajo en la Mesa de Justicia, con la cual yo también debo agradecer mucho al presidente de la Mesa de Justicia, el doctor Mauro. Usted mantuvo varias reuniones con la Mesa de Justicia. Hemos visitado a la mesa varias veces, hemos tenido reuniones de trabajo, talleres que organizamos nosotros y que gentilmente los asambleístas integrantes de toda la mesa han asistido y donde hemos trabajado académicamente y técnicamente, ¿no? Entonces esta apertura también ha hecho que se comprenda la profundidad del tema y se enriquezca también, se precisen algunos aspectos. Pero esto es fundamental, este código, Fabricio, porque así como hace un rato hablamos de las virtudes de la agilidad en la justicia penal, que el Ecuador ha dado saltos enormes en la región, necesitamos esas mismas virtudes en los procesos no penales. Es decir, todo lo que es civil, inclinato, herencias, todavía vivimos un sistema procesal escrito, lento, engorroso, lleno de incidentaciones, que le favorecen al que no quiere cumplir con las obligaciones, porque siempre puede poner alguna incidentación, y lamentablemente el código así lo permite, y es escrito y lento. El Código General de Procesos propone la oralidad procesal, y salimos de 80 tipos procesales a 4, y además bajo la oralidad, como lo tenemos en penal. Entonces tenemos una justicia, no juicios con audiencias que existen, sino justicia en audiencias, donde se resuelven cosas y hay agilidad y transparencia en la tramitación de los procesos. Ese es el fondo, quizás el aspecto más importante de ese Código Orgánico General de Procesos, es llevar las virtualidades de la agilidad, la transparencia, la oralidad a las materias no penales para tener esos mismos efectos. Porque hay temas que no se resuelven con más jueces o con más edificios, que son importantísimos para con un despacho mucho más ágil de las causas. Con un diseño procesal que nos permita un despacho mucho más ágil de las causas, y este código, que también agradecemos a la Asamblea la prioridad que le ha dado en la discusión y en el debate, nos va a permitir tener esa herramienta procesal para servir mejor a los ciudadanos. Lo último, doctor, con Código Orgánico Integral Penal, con Código Orgánico de la Función Judicial, con Código Orgánico de Procesos, con eso ya la función judicial tiene todas las herramientas legales para poder trabajar con eficiencia, ¿o hará falta algo más? En lo procesal tendríamos con esos dos códigos las herramientas procesales suficientes para servir adecuadamente a los ciudadanos, para que todos los recursos que ahora tenemos, más jueces, infraestructura, tecnología, la podamos usar aún de mejor manera, potenciando aún más su uso, porque tendríamos una carretera, si le podemos llamar así, procesal, mucho más efectiva, mucho más eficiente, sin baches, sin problemas, sin curvas innecesarias, sino una vía procesal limpia, clara, sin problemas, para poder servir mejor a los ciudadanos. Entonces, desde los aspectos procesales, con el Código Orgánico Integral Penal y el Código Orgánico General de Procesos, el 100% de los aspectos procesales judiciales del Ecuador quedarán absolutamente modernizados. Doctor, gracias por el tiempo. Muchas gracias a usted, Fabricio. El doctor Gustavo Yal Robben, presidente del Consejo de la Judicatura, haciendo una evaluación de esta relación de coordinación que mantiene la función judicial con la función legislativa. Inicio de espacio publicitario. El Ecuador está cambiando. Y cada ley es un paso hacia el buen vivir.